Hola a todos, bienvenidos a este canal de Fabián. Hoy continuamos con mirad qué amor nos ha tenido el Padre, para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. Primera de Juan 3:1. Nosotros tenemos que amar más y que siempre tenemos que amar al Padre Dios, porque dice, mirad qué amor nos ha tenido el Padre, porque Él nos llama hijos de Dios y amamos a Dios. Por eso nosotros tenemos que siempre amar a Él de todo corazón, porque el Señor está con nosotros y confiamos en sus planes que tiene para con todos ustedes, porque el Señor Dios los ama y los quiere tanto, que envió a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados en la cruz. Eso es amor, y por lo cual ustedes no presten atención a los falsos profetas, a los falsos apóstoles, y tampoco digan que soy parte de ellos. No, claro que no. Yo no digo el amor las 24 horas al día, ni 48 horas al día. Yo solo digo que en parte es un Dios de amor, sí, pero también es un Dios de guía y consumidor. Y por lo tanto, ustedes tienen que darse cuenta que la vida no es solo el amor de Dios, también es un Dios de guía y consumidor, pero es lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Y por lo tanto, yo sé que el amor es importante, pero también hay que tener en cuenta que Dios castiga el pecado. Por eso nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo, a nuestros enemigos, porque dice acá, mira cuál amor nos ha tenido el Padre. Porque si amamos así, somos amados hijos de Dios, porque si practicamos el amor, Él nos va a llamar hijos de Dios, pues lo somos. Por eso, tenemos que amarlos a todos, por eso es muy importante que ustedes sientan el amor de todos. Y por eso hoy quiero que ustedes se acerquen a Dios de todo corazón y que le pidan que les perdone sus pecados, porque Él es amor y se ha entregado en la cruz por nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados si se los confesamos con fe, porque Él nos amó primero y nosotros lo amamos a Él después, y por lo tanto es muy importante que usted tiene que necesitar de ese regalo. No lo rechace, porque algún día Dios te dará cuentas de lo que haces aquí en la tierra, y por lo tanto tiene que estar mucho cuidado con lo que siempre haces, pero también hay que amar a nuestros enemigos y a nuestros prójimos, es lo más importante, que así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos al canal de Fabián. Hoy comenzamos con tema bíblico parte 3. Comencemos. La violencia. Nosotros no tenemos que practicar violencia porque tenemos que siempre estar de acuerdo con la palabra, y además tenemos que amar a nuestros prójimos como nosotros mismos, y por lo tanto la violencia no conduce a nada bueno, solo desastres, errores, fracasos, abusos. No se debe hacer eso porque están destruyendo al prójimo como nosotros mismos, y por lo tanto ustedes tienen que amarse con todo el corazón, y eso es lo más importante que tenemos, porque confiamos en Dios y en Jesucristo. Por eso siempre nos da la capacidad de amarnos unos a otros mutuamente, porque Cristo dijo que hay que amar a nuestros prójimos y enemigos, y por lo tanto ustedes tienen que amar más y dejar la violencia. Eso es muy malo, porque la violencia es algo que envenena y daña a la persona. Ustedes tienen que alejarse de ese tipo de cosas. El pecado. Nosotros tenemos que confesar nuestros pecados a Cristo Jesús, porque si nosotros no somos perfectos, tenemos que alejarnos de todo pecado, porque Él nos perdona de todo pecado, y eso es muy importante, porque el pecado conduce a la muerte eterna, pero Jesús vino a rescatarte de la muerte eterna. Él viene para que, porque Él ofrece que
que usted acepte ese regalo de amor y de perdón. Y lo único que tienen que hacer es creer en el Señor Jesús, arrepentirte de tus pecados y acepta a Jesús en tu corazón, que es lo más importante. Por eso, nosotros tenemos que alejarnos de todo pecado y eso es lo más importante. Ustedes tienen que elegir siempre alejarse del pecado, porque el pecado es algo que no se debe hacer y por lo tanto ustedes tienen que, porque si usted hace algo malo, eso es pecado, pero nosotros... Bienvenidos a este canal de Fabián. Hoy continuamos con temas bíblicos parte 1. Comencemos. Las mentiras. Nosotros no tenemos que decir mentiras, porque Jesús mismo dijo que el diablo es el padre de la mentira. Y por lo tanto, ustedes no tienen que echar mentira a nadie. Lo único que pueden hacer es solo decir me parece. Porque cuando usted dice me parece, significa que no está 100% seguro de lo que dices. Y por lo cual, por ejemplo, si yo digo, me parece que esta puerta está cerrada. Eso significa que no estoy completamente seguro de lo que digo. Y eso es lo importante que tenemos que tener en cuenta. Porque a veces tenemos que revisar si ha dicho o no mentira. Porque es así. Nosotros no tenemos que decir mentira. Y por eso es lo más importante que tenemos. El perdón. Nosotros tenemos que perdonar a todos por igual. No importa si se lo merecen o no. Tenemos que perdonar a todo el mundo. Tenemos que perdonar. Porque el mismo Jesús dijo que el que no perdona, Dios tampoco perdona. Y eso dice que es un problema muy serio. Que nosotros tenemos que practicarla más a menudo. Y que podemos siempre ser parte de él como fundamento del perdón. Y por eso, el perdón es muy importante. Porque si usted perdona, estás liberando a ciertas incomodidades y por lo cual usted tiene que perdonar y eso es lo más importante que debemos tomar. Y por último, la gracia. La gracia del Señor Jesús siempre estará con ustedes y espero que siempre les siga de provecho que si el Señor Jesús dice, bástate mi gracia y por lo cual Él dice eso porque ustedes piden algo que porque él, y como respuesta reciben, bástate mi gracia, sí, porque es verdad, la gracia nos cubre todo, nos cubre de pecados, el amor, también el amor cubre multitud de pecados, por eso, el Señor vino a ofrecer todo eso, y qué más podemos pedir, y qué más podemos pedir sobre eso. A ver, dígame, que usted que pediría algo, que Jesús solo diría, bástate mi gracia, porque Él quiere que nos conformemos con lo que tenemos, y eso es lo más importante. Pero también dice que tenemos que tener como respuesta eso, porque a veces hay peticiones que no tienen sentido de lo que vos decís o pedís. Por eso nosotros tenemos que hacer siempre poner la gracia del Señor Jesús. Así sea y que también que Dios los acompañe y espero que este video
Hola a todos, bienvenidos a este canal de Fabián. Hoy continuamos con mirad qué amor nos ha tenido el Padre, para amarnos hijos de Dios, pues lo somos. Primera de Juan 3:1. Nosotros tenemos que amar más y que siempre tenemos que amar al Padre Dios, porque dice, mirad qué amor nos ha tenido el Padre, porque Él nos llama hijos de Dios y amamos a Dios. Por eso nosotros tenemos que siempre amar a Él de todo corazón, porque el Señor está con nosotros y confiamos en sus planes que tiene para con todos ustedes, porque el Señor Dios los ama y los quiere tanto, que envió a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados en la cruz. Eso es amor, y por lo cual ustedes no presten atención a los falsos profetas, a los falsos apóstoles, y tampoco digan que soy parte de ellos. No, claro que no. Yo no digo el amor las 24 horas al día, ni 48 horas al día. Yo solo digo que en parte es un Dios de amor, sí, pero también es un Dios de ira y consumidor. Y por lo tanto, ustedes tienen que darse cuenta que la vida no es solo el amor de Dios, también es un Dios de ira y consumidor, pero es lento para la ira, y grande en misericordia y verdad. Y por lo tanto, yo sé que el amor es importante, pero también hay que tener en cuenta que Dios castiga el pecado. Por eso nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo, a nuestros enemigos, porque dice acá, mira cuál amor nos ha tenido el Padre. Porque si amamos así, somos amados hijos de Dios, porque si practicamos el amor, Él nos va a llamar hijos de Dios, pues lo somos. Por eso, tenemos que amarlos a todos, por eso es muy importante que ustedes sientan el amor de todos. Y por eso hoy quiero que ustedes se acerquen a Dios de todo corazón y que le pidan que les perdone sus pecados, porque Él es amor y se ha entregado en la cruz por nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados si se los confesamos con fe, porque Él nos amó primero y nosotros lo amamos a Él después, y por lo tanto es muy importante que usted tiene que necesitar de ese regalo. No lo rechace, porque algún día Dios te dará cuentas de lo que haces aquí en la tierra, y por lo tanto tiene que estar mucho cuidado con lo que siempre haces, pero también hay que amar a nuestros enemigos y a nuestros prójimos, es lo más importante, que así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos al canal de Fabián. Hoy comenzamos con temas bíblicos, parte 3. Comencemos. La violencia. Nosotros no tenemos que practicar violencia porque tenemos que siempre estar de acuerdo con la palabra, y además tenemos que amar a nuestros prójimos como nosotros mismos, y por lo tanto la violencia no conduce a nada bueno, solo desastres, errores, fracasos, abusos. No se debe hacer eso porque están destruyendo al prójimo como nosotros mismos, y por lo tanto ustedes tienen que amarse con todo el corazón, y eso es lo más importante que tenemos, porque confiamos en Dios y en Jesucristo. Por eso siempre nos da la capacidad de amarnos unos a otros mutuamente, porque Cristo dijo que hay que amar a nuestros prójimos y enemigos, y por lo tanto ustedes tienen que amar más y dejar la violencia. Eso es muy malo, porque la violencia es algo que envenena y daña a la persona. Ustedes tienen que alejarse de ese tipo de cosas. El pecado. Nosotros tenemos que confesar nuestros pecados a Cristo Jesús, porque si nosotros no somos perfectos, tenemos que alejarnos de todo pecado, porque Él nos perdona de todo pecado, y eso es muy importante, porque el pecado conduce a la muerte eterna, pero Jesús vino a rescatarte de la muerte eterna. Él viene para que, porque Él ofrece que
que usted acepte ese regalo de amor y de perdón. Y lo único que tienen que hacer es creer en el Señor Jesús, arrepentirte de tus pecados y acepta a Jesús en tu corazón, que es lo más importante. Por eso, nosotros tenemos que alejarnos de todo pecado y eso es lo más importante. Ustedes tienen que elegir siempre alejarse del pecado, porque el pecado es algo que no se debe hacer y por lo tanto ustedes tienen que, porque si usted hace algo malo, eso es pecado, pero nosotros... Bienvenidos a este canal de Fabián. Hoy continuamos con temas bíblicos parte 1. Comencemos. Las mentiras. Nosotros no tenemos que decir mentiras, porque Jesús mismo dijo que el diablo es el padre de la mentira. Por lo tanto, ustedes no tienen que echar mentira a nadie. Lo único que pueden hacer es solo decir me parece. Porque cuando usted dice me parece, significa que no estás 100% seguro de lo que dices. Y por lo cual, por ejemplo, si yo digo, me parece que esta puerta está cerrada. Eso significa que no estoy completamente seguro de lo que digo. Y eso es lo importante que tenemos que tener en cuenta. Porque a veces tenemos que revisar si ha dicho o no mentira. Porque es así. Nosotros no tenemos que decir mentira. Y por eso es lo más importante que tenemos. El perdón. Nosotros tenemos que perdonar a todos por igual. No importa si se lo merecen o no. Tenemos que perdonar a todo el mundo. Tenemos que perdonar. Porque el mismo Jesús dijo que el que no perdona, Dios tampoco perdona. Y eso dice que es un problema muy serio. Y que nosotros tenemos que practicarlo más a menudo. Y que podemos siempre ser parte de él como fundamento del perdón. Y por eso, el perdón es muy importante. Porque si usted perdona, estás liberando a ciertas incomodidades y por lo cual usted tiene que perdonar y eso es lo más importante que debemos tomar. Y por último, la gracia. La gracia del Señor Jesús siempre estará con ustedes y espero que siempre les siga de provecho que si el Señor Jesús dice, bástate mi gracia y por lo cual Él dice eso porque ustedes piden algo que porque él, y como respuesta reciben, bástate mi gracia. Sí, porque es verdad, la gracia nos cubre todo, nos cubre de pecado.
al canal de Fabián. Hoy continuamos con tema bíblico parte 3. Comencemos. La violencia. La violencia es mala en sí misma, por lo tanto, La vida loca y pasajera, soñando con tener la casa y la nave afuera. Sigo proyectando un futuro, me espera. Vamos a llegar de una u otra manera. Dios me lo prometió, me dijo que me iba a dar todo. Me dijo que me iba a sacar al que traicionó y que me iba a dejar al que no se dobló. Dios me lo prometió, me dijo que me iba a dar todo. Me dijo que me iba a sacar al que traicionó y que me iba a dejar al que no se dobló. Te juro que la vamos a enchufar, bendecido por papá Dios. El que tome lo dio, el que me va a jugar, el que me va a mirar, el que si me caigo me va a venir a levantar. Estamos buscando dinero, Dios está primero. Pero hay una cosa que Jesucristo quiere que hagas. Primero, tienes que pedir perdón a otros. O perdona a otros. La vida loca y pasajera, soñando con tener la casa y la nave afuera. Sigo proyectando un futuro, me espera. Vamos a llegar de una u otra manera. Dios me lo prometió, me dijo que me iba a dar todo. Me dijo que me iba a sacar al que traicionó y que me iba a dejar al que no se dobló. Dios me lo prometió, me dijo que me iba a dar todo. Me dijo que me iba a sacar al que traicionó y que me iba a dejar al que no se dobló. Te juro que la vamos a enchufar, bendecido por papá Dios. El que tome lo dio, el que me va a jugar, el que me va a mirar, el que si me caigo me va a venir a levantar. Estamos buscando dinero, Dios está primero. Sí, nosotros tenemos que guardar esa salvación en medio de nuestro corazón. Claro que sí, nosotros tenemos que siempre el pecado con La vida loca y pasajera, soñando con tener la casa y la nave afuera. Sigo proyectando un futuro, me espera. Vamos a llegar de una u otra manera. Dios me lo prometió, me dijo que me iba a dar todo. Me dijo que me iba a sacar al que traicionó y que me iba a dejar al que no se dobló. Dios me lo prometió, me dijo que me iba a dar todo. Me dijo que me iba a sacar al que traicionó y que me iba a dejar al que no se dobló. Te juro que la vamos a enchufar, bendecido por papá Dios. El que tome lo dio, el que me va a jugar, el que Hola a todos, bienvenidos a este canal de Fabián. Hoy continuamos con bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y nosotros somos pobres espiritualmente, porque por la palabra damos el reino de los cielos. Y eso nosotros tenemos que leerla, escuchar alabanzas, eso, porque somos pobres en espíritu, porque somos pecadores, porque Cristo dijo que la iglesia es un hospital de pecadores y no un lugar donde la gente se cree justos o buenos. Jesús dice que nosotros somos pecadores
Y es así, somos mitad pecador y, y mitad espiritual. Y usted sabe que nosotros tenemos siempre ese aspecto del pecador y de los santos. Nosotros tenemos que ser santos, porque dice los pobres, bienaventurados los pobres en espíritu. Eso significa que tienen que tener el Espíritu Santo para obtener el reino de los cielos. Porque eso es muy importante para Jesús, que nosotros estemos en el reino de los cielos, porque es un lugar muy especial para todos aquellos que deciden aceptar a Jesús en nuestro corazón y arrepentirse de nuestros pecados y creer en Él. Por eso nosotros somos pecadores, y por eso dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Y eso significa que sí somos pecadores en espíritu y en verdad, pero también dice que hay que alimentarse de la palabra, hay que alimentarse de la alabanza para que seamos ricos. Por eso, Jesús quiere que seamos ricos, pero por la palabra, por leer la palabra, por escucharla, por escuchar salmos, escuchar alabanza, himnos, todo lo que sea de iglesia. Por eso nosotros, cada vez que escuchamos eso, significa que nos volvemos ricos espiritualmente. Pero acá dice que son pobres, y por lo cual, porque somos pecadores y no tenemos el derecho de ir al reino de los cielos. Y por eso nosotros tenemos que siempre estar en pedirle perdón a Dios por nuestros errores. Pero hay una clave especial ahí, porque dice que para ser perdonados tienen que perdonar a otros. O- o- y eso es lo más importante que tenemos, porque dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque dice que nosotros somos pobres espiritualmente es porque somos pecadores. Y eso nos dice claramente en la palabra de Dios. Y por lo tanto es muy importante que ustedes sepan que es así la voluntad de Dios y que nosotros tengamos ese acceso directo con Él a través de la alabanza, himno, de escuchar himnos y de escuchar salmos, cantos. Bienvenidos a este canal de Fabián. Hoy continuamos con bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Mateo 5:4. Eso significa que Dios nos consuela cada vez que estamos tristes, porque Dios quiere que nosotros nos consolemos el uno al otro. Y eso es muy importante, porque Dios dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos sean consolados. Porque sí, nosotros tenemos que recibir el consuelo que viene de Dios, y eso es lo más importante de nuestra vida. Tenemos que dejar que Dios nos consuele. Yo sé que a veces hay cosas que afectan a la persona, y por eso Dios quiere consolarte en medio de ese dolor tan grande. Y por eso Él es el único remedio en que podemos confiar en Él. Y por eso siempre está con todos nosotros. Y por eso necesitamos el consuelo de Dios entre nosotros. Y eso es muy importante. Tenemos que siempre estar de acuerdo con la palabra del Señor. Y eso es muy importante que ustedes sepan que Dios consuela a los que lloran. Y por lo tanto, es necesario llorar. No importa si sea hombre o mujer, hay que llorar, claro que sí. Hay que ahogar las penas delante de Dios. Y por eso
cada vez que sintamos eso, es porque ustedes tienen que llorar, pero delante del Señor de la gloria. Y eso es muy importante, porque si ustedes lloran, Dios les dará mayor consolación. Y eso es lo más importante que tenemos, porque Él nos da la capacidad de consolarnos, aun cuando estamos tristes. Cuando, por ejemplo, si alguien muere en un sepelio o, o en un accidente de tránsito, sea lo que sea de la familia, por eso nosotros siempre tenemos que estar consolados por el Padre Dios. Y eso es muy importante, porque dice, bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Y eso es muy importante, porque confiamos en el Señor nuestro Dios y por lo tanto Él tiene la capacidad de consolar a las personas que están sufriendo, a las personas que tienen tristeza, a las personas que han perdido sus familiares. Y eso es muy importante porque Dios te consuela a ti y a todos, lo que quiere decir que siempre estamos, siempre confiando en el Señor. Y eso es lo más importante que tenemos, porque confiamos en Él y en su plan para nosotros. Porque Él nos da la capacidad de consolar a las personas. Yo sé que no es fácil llorar, pero hay que hacerlo, porque hay que ahogar las penas a Dios, porque Dios es como una mochila cargada, que usted tiene muchas dificultades. Dios quiere que descargues toda esa mochila pesada para hacer ligera después. Y por eso quiere decir que Dios escucha lo que vos sentís, lo que te afecta. Díselo a Dios y confía en Él, porque en Él está la consolación. Y Él nos da la consolación que tenemos, porque Él es la comunión con las personas. Y muy importante que ustedes sepan que eso es muy importante. Y eso es lo que quiero decir a ustedes. Dios quiere vaciar tu mochila de preocupaciones, de tristeza, de afecto, de, de todos los malestares. Y por lo tanto Dios quiere que usted confíe en Él y en sus planes. Y eso es lo que Dios quiere, que así sea, en el nombre del Padre, y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.